esa relación existe. Nos preguntaba la representante del Grupo Socialista sobre posibles medidas de apoyo al sector, también en relación a la situación que nos atañe, y sobre el empleo creado, bueno, en los ejemplos de las franquicias. Bueno, el primer problema con el que nos encontramos, y no tiene que ver solo con el tema de los arrendamientos, pero creemos que también está relacionado, el problema que tiene el sector tiene que ver con el urbanismo. El urbanismo, bueno, todas partes, porque a pesar de lo que nos traslada alguna de las posiciones, la realidad sectorial en Euskadi no es una isla diferente a la que puede pasar en Barcelona, es decir, está pasando ante algo parecido. La realidad es que el urbanismo se ha vuelto un elemento de competencia, y muchas veces de competencia desleal. Pongo un ejemplo. Tenemos un plan territorial sectorial de equipamientos comerciales muy bueno desde la perspectiva del sector, que no se cumple. Que no se cumple y que no regula cómo deben ser la distribución de las grandes superficies comerciales. No se cumple hasta el punto de que casi ningún ayuntamiento del País Vasco ha adaptado su planeamiento municipal a ese plan territorial de equipamientos comerciales. Bien, ¿qué ocurre con eso? Que los costes de instalación de un comercio en un casco urbano, que entiendo que es lo deseable por todos los que estamos hoy aquí, son mucho más caros que los costes de instalación en un megapolígono en el que por la vía de la dejación se está dejando que se hagan y superficies, y superficies, y superficies. Es un ejemplo real, ¿eh? Está pasando hoy en Oyarzún, está pasando en Abadiño también y está pasando en Durango. Vamos a tener un ejemplo más de cómo el urbanismo se vuelve en un elemento de competencia desleal, vuelvo a repetir. Creo que tienen en esta Cámara un proyecto de ley municipal que incluye en su artículo 39, en el borrador, en su artículo 39.34, una previsión de que la revisión del urbanismo para la previsión, para la redundancia, de grandes superficies comerciales pasará a ser competencia municipal. Se puede volver un elemento también que altere la competencia, porque el urbanismo también sirve como un elemento de equilibrios de competencia. Más aspectos a tener en cuenta. Lo citábamos antes. Creemos que puede haber una parte importante del sector, pero creemos. Es decir, nosotros somos un agente privado, que tenemos opinión, que buscamos datos, pero la competencia prospectiva de búsqueda de datos la tiene el gobierno vasco, que para eso además recibe fondos y genera un instrumento que se llama Ikusmer. Es decir, no deberíamos ser los privados los que tuviéramos que realizar la prospección de datos, sino que eso es una responsabilidad de otra parte. Y como creemos que existe gente que quiere mantener, porque ese es su proyecto de vida y quiere mantener su empleo, una vía tendría que ser, fuera parte de lo que antes les citaba, de que el urbanismo fuera mucho más activo en su ejecución en materia comercial, vuelvo a repetir el tema del PTS, y en su mantenimiento y en su ejecución real, porque no se está realizando. Tendría que existir, proponemos, una serie de ayudas para el traslado de esos establecimientos comerciales, para el mantenimiento de esos establecimientos comerciales, ayudas que incentivaran el consumo. En el borrador de presupuestos del año pasado, si no recuerdo mal, había una previsión de bonos que incentivan el consumo, bonos que, por ejemplo, ha sido una buena experiencia que se han realizado en Vizcaya con fondos de la Diputación Foral, pero que al final en el conjunto de la comunidad no se realizaron. Esa podría ser una buena medida. Pero hay un tema más que nos preocupa, que antes lo lanzábamos, y es la vinculación del sector a su patrimonio personal. Es decir, estos casos de los que estábamos hablando hoy, si quieren reactivar su proyecto empresarial, van a tener una vinculación directa, lo explico muy rápidamente, a su propio patrimonio. Es decir, van a ser ellos avalistas de sus proyectos de negocio y el riesgo que eso supone también de que caigan, de que pierdan su patrimonio. Son casos que están sucediendo hoy. Es decir, hoy los que estamos hoy aquí todos somos autónomos o tenemos nuestro propio comercio. Si hubiéramos sido los afectados por esta ley y nos hubiéramos trasladado mañana a otra calle al lado, probablemente, como somos todos autónomos, hubiéramos tenido que avalar con nuestro patrimonio. Con la coyuntura en la que estamos hoy, si el negocio va mal, ustedes me van a decir, sí, pero eso es el riesgo que usted como empresario asume, sí. Pero voy a ser el avalista de mi proyecto empresarial con mi propio patrimonio. Y me estoy arriesgando, que son casos que están pasando hoy, a perder no solo mi negocio, sino a perder mi patrimonio personal. Más el añadido, ya siento introducir muchas derivadas, pero el añadido de que cuando me quiera acercar a la oficina de Lanbide porque tengo un problema grave de ingresos, probablemente no tenga acceso a una renta de garantía de ingresos. Ya sé que hoy vengo muy agorero, pero sepan que los que representamos, muchos o pocos,
ahora mismo tenemos un gran riesgo de ser excluidos sociales. Por no irme por las ramas, me preguntaba también la señora Corcuera sobre el empleo creado por estas franquicias. Lo desconocemos, seguro que se ha creado. No tenemos esos datos. Vuelvo a hacer el llamado. Yo estoy seguro que, además, para eso están dotados presupuestariamente. La red pública debiera conocer esos datos de qué empleo ha creado. No voy a poner nombres, permítanmelo. Pero sepan también otra cosa. Bueno, en mis distintas labores en representación del sector, pues uno de los temas que me toca es la representación en la negociación laboral. Y les puedo asegurar que el empleo, poco o mucho, que creemos nosotros, empresas, pequeñas empresas, autónomos de aquí, de Euskadi, no va a tener nada que ver con el que nos va a crear ese tipo de franquicias. Tenemos franquicias que hoy tienen en Euskadi, con sede en Bilbao, por poner un ejemplo, un salario mensual de 795 euros. La media salarial que estamos pagando, me voy a limitar al sector comercio, aunque hay otros sectores, estamos superando los 1.250 euros. ¿Ese es el modelo de país que queremos traer? Alguna traba a ese modelo de país tenemos que crear. Una pena que se haya escapado la señora López Ocariz, porque eso también tiene que ver con una reforma laboral que está incentivando esa competencia nuevamente desleal. Competencia desleal fruto del urbanismo, competencia desleal fruto de una negociación laboral que nos viene desde unos ámbitos que no son los nuestros y que hace que cualquiera de nosotros, a nuestros trabajadores, merecidamente le estemos pagando en torno a 600, 500 euros más de media que esas franquicias. No va a ser un empleo de calidad, es un empleo precario. Claro que nos preguntaba, decía el señor Uribe Echevarría, también el señor Casanova, creo que preguntaba también la señora Corcuera, si habíamos participado de alguna manera con el Departamento de Comercio en analizar este tema. Sí, lo hemos analizado con la información a la que usted ha hecho referencia. Esa ha sido nuestra participación. Pero permítanme que sea muy pesado y que les vuelva a repetir el acuerdo al que ustedes llegaron. El acuerdo al que ustedes llegaron hablaba de que en el plazo de un mes, aparte de analizar, que se podían discutir nuestros datos, hablaba en el plazo de un mes analizar eventuales medidas junto con las organizaciones representativas del sector, que podrían incluir un programa de protección integral del patrimonio comercial histórico. Y lo cierto es que estas organizaciones más o menos representativas, las que estamos hoy aquí, no hemos participado en modo alguno en la definición de medida alguna. Podremos tener la representación que ustedes consideren, pero no hemos participado. No estoy diciendo que nos hayan determinado esas medidas, pero no nos constan. Y eso va unido, y ya permítanme que tire por elevación, a un modelo de definición de políticas en materia de comercio en las que los agentes no estamos participando. Pueden ser buenas, pero no estamos participando. Les pongo un ejemplo. El Consejo de Comercio, Consejo Consultivo de Comercio, con 22 miembros, si no recuerdo mal, de los cuales, de 22 miembros, 2 son comerciantes. Igual las propuestas y los temas que se traten en ese consejo serán espectacularmente buenos, pero desde luego no llevan el sentir del comercio. Creo que he dado respuesta a todos los temas que nos suscitaban. En cualquier caso, sí que tenemos un sentir, permítame que lo reitere, de que este tema, que vuelvo a reiterar, señor Uribe Echevarría, se puede discutir sobre los datos, le vuelvo a reiterar, no creo que seamos muy diferentes en Vitoria de lo que haya pasado en Burgos, en este tema por lo menos, en otros seguro que sí, pero en este no. Por eso se puede hacer esa extrapolación, pero lo cierto es que desde lo público no se ha informado que se haya hecho nada sobre este tema. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Reyes. Segundo turno, señora Corcuera, tiene usted la palabra. Sí, brevemente, porque creo que se han tocado muchos aspectos de la situación que se vive, ¿no?, por parte del sector comercial y de cómo lo vive también una parte de la representación de ese sector. A mí me queda alguna duda, ¿no? Y bueno,
para eso hemos hecho las preguntas y hemos formulado las preguntas para que nos responda el Gobierno vasco por escrito y veremos qué continuidad puede tener. Efectivamente, no han traído ese plan o ese programa de medidas e instaremos para saber cuáles han sido las causas o qué medidas son las que se han planteado. Pero a mí sí me deja, por lo menos en la conciencia, una cierta inquietud, ¿no? Y es que cómo es posible que después de haber tenido y haber aprobado por unanimidad una enmienda, una propuesta, cómo es posible que quien sí tiene medidas, quien sí ha planteado el problema y tal y como se suscitaba en la realidad y tal y como venía en los medios de comunicación, y quien sí tiene las propuestas o medidas para paliar, digamos, la deriva que puede tener ese problema, no haya sido llamado para colaborar, excepto para pedirle unos datos, y no haya sido llamado para colaborar en plantear esas propuestas, ¿no? A mí eso sí me llama la atención y lo reconozco aquí públicamente, y creo que se tratará, y al menos nosotros trataremos de que el Gobierno nos responda a esa inquietud que ustedes nos han planteado, porque esa inquietud suya también es inquietud nuestra. No es normal o no parece normal que una institución como el Gobierno, que la Administración, no se ponga en contacto para no solamente analizar, sino también para colaborar y poner en común qué medidas se pueden llevar adelante para paliar los problemas. En segundo lugar, hay una cuestión. Ustedes hablaban de la metodología, cuestionaban la metodología para atender las necesidades que se estaban planteando por parte de los comerciantes y la cuestionaban. ¿Se ha hecho algo? ¿Se hizo algo respecto a aquella metodología? ¿O saben ustedes si cambió el método para hacer el análisis, ¿no?, previo a implantar el programa de medidas? Y luego ustedes proponían, bueno, y lo tienen ahí, ¿no?, apoyos posibles, y hablan de una línea oficial de crédito específico para nuevas aperturas por parte de los afectados, la línea específica de ayudas para mantenimiento de los afectados en cuanto a modernización de establecimientos comerciales y turísticos, el control de morosidad, el acceso y financiación. ¿Todo esto está planteado por escrito al Gobierno, a la Administración, para que pueda, en fin, evaluarlo, valorarlo y encauzarlo? ¿Estos apoyos posibles es una cuestión que ahora están planteando ustedes como novedosa o ya lo han planteado? Lo digo porque, bueno, en la medida en que yo les he formulado qué podemos hacer desde la institución del Parlamento Vasco para impulsar medidas y propuestas, pues bueno, somos un foro más, ¿no?, que podemos llevar adelante, y por saber si ya estaban planteadas o son novedosas. Y nada más, de verdad que agradecerles la molestia que se han tomado por venir hoy aquí a comparecer. Yo creo que nos han dejado un panorama, pues bueno, efectivamente no es muy halagüeño, pero creo que el sector comercial es uno de esos sectores que ha lidiado muchos toros, ¿no?, a lo largo en fin, durante muchos años, y sin embargo es un sector que, bueno, a pesar de todos los problemas que la coyuntura económica pueda promover, sin embargo ha sabido afrontarlos y enfrentarlos. Y en la medida de lo que algunas de esas iniciativas que ustedes han planteado, de los problemas que se suscita a través del PTS o de la posible ley municipal, nuestro grupo lo analizará, y en aquellas cuestiones en las que estuviéramos de acuerdo con ustedes y con sus planteamientos, nosotros propondríamos las enmiendas correspondientes al proyecto de ley, e incluso llevaríamos determinadas medidas a los ayuntamientos, ¿no?, siempre teniendo en cuenta que en estos temas suele haber muchas visiones, a veces contrapuestas, y a veces esos intereses son difíciles de llevar adelante, porque a mí, y lo digo aquí, también me suscita a veces dudas pensar que los ayuntamientos, los municipios, no están velando por los intereses económicos de toda la ciudad, teniendo en cuenta también uno de los sectores más potentes o más dinámicos que puedan tener los pueblos y ciudades de Euskadi, que es el sector comercial. Por lo tanto, se me hace muy difícil a veces pensar que van a ir en contra del propio sector comercial cuando se les da o se les facilita determinadas competencias, como en este caso podría suceder con la ley municipal. Por lo tanto, bueno, pues analizaremos la cuestión y, como les digo, en la medida en que coincidamos con ustedes, pues plantearemos y trabajaremos en colaboración. Y de verdad que agradecerles que aquello que pasó en octubre y que se pusieron a nuestra disposición, pues hoy creo que habrá tenido al menos una parte positiva, y es que esto continúa. Muchas gracias. Eskerrik asko, Corcuera Andrea. Casanova jauna, zurea. Casanova.
Bai, arratsaldeon berriro. Buenas tardes nuevamente. Aurreko interbentzioan esan dudan moduan, gure asmoa ez da ukatzea existitzen den edo existitu daiteken arazo bat, eta ez da ere asmatzea edo gaindimensionatzea existitzen ez den arazoa. Beraz, gu jarretzen dugu apur bat aurreko interbentzioaren ildotik, esateko gaur egun oraindik ez dauzkagula azken datuak, datu fidagarriak eta zalantzatik kanpokoak esateko benetan afera honek nola afektatu duen sektorea. Eta hor, erantzukizun mailak ezberdinak dira, eta ez da ezin zaio exigitu gauza bera elkarte bati, lan bolondresaren bidez, beraien sektorea hobetu nahi duena, edo instituzio publiko bati. Erantzukizuna eta ardura ez da ezberdina. Nik ez ditut entzun pertsona hauek bere burua orkestea sektoreko ordezkari bakar gisa, ez dut uste egin dutena, eta kontrakoa uste eskertu behar dela, beraiek egiten duten lana, ondo edo txarto azken finean, sektore osoaren aldekoa delako. Eta pentsa dezakegu, beraiek ere onuraren bate ateatzen direlako, sektore horren parte direlako, noski, baina segurazki pertsona hauek inbertituko balute sektore alde inbertitzen duten denbora berbera, berain negozio propioak aurre ateratzeko, hor bai etekin gehiago aterako zutela. Beraz, eskertu behar da eta errespetatu behar da egiten duten lana, horrek ez du esan nahi beti, ados egon behar dela beraiekin. Baina ardurak eta erantzukizunak eskatzerakoan, mailakatu behar ditu ardura horiek eta ulertu behar dugu, hauek eskubidea daukate gauzak egitea ondo, gaizki edo nahi duten moduan. Baina instituzioek erantzun behar dute dauzkaten exigentziai. Eta mozioa aprobatu genuenean eskatzen ziren 3 gauza. Azterketa egin zedin, balizko neurriak proposatzea eta merkataritzaren ondare historikoaren inguruko nolabaiteko hausnarketa egitea. Eta nik daugan sensazioa da gaur egun ez direla bete ez bat, ez bigarrena, ez hirugarrena. Eta, egon dela ikerketa partzial bat, eta ja ez da joku politikoan zer leporatzeko Eusko Jaurlaritzari, bakit denboraz larri ibili garela, egia esan ikusi ditugu hainbat eragilek gobernuari eman dioten erantzuna, material horrekin agian ez zegoen denborarik edo aukerarik egiteko behar genuen diagnosi zehatza, baina gara ez gaude, niri gustatuko litzaidake ikustea paper batean zenbat komertzio dauden. Elkarte autonomo hontan, horietatik zenbat dauzkaten errenta zaharrak, horietatik zenbat berritu duten kontratua, eta horietatik zenbat arazoa daukaten. Hori gustatuko litzateke ikustea instituzio ofizial baten zigiluarekin alden neurrian, eta zinezkoa dena ez exigituz, baina aldena egin dadin eskatzen. Beraz, alde horretatik, pensatzen dut, ondino ez dagoela beteta, bete behar ziren, eskaera horiek. Aipatu dut pasadaz ondare komertzial historikoaren kontua, eta zuek ere aurkeztu zuen presentazioan ere agertu da adibide bat, denda kasuntan taberna batena, taberna tematiko bat kasuntan oso nire gustoko atzena, taberna taurina kasuntan, baina bere garaian zalantza batzuk egon ziren zer esan nahi genuen ondare komertzial historikoari buruz, eta nik uste dut hori onartu behar dugula adibide bat izan daitekela, eta adibidea nola galtzen den ondare edo plus bat daukan komertzio bat, eta plus hori kasu honetan, esan duen, naizta oso nire gustokoa ez izan, baina, hor zegoen zerbait gehiago, taberna bat baino gehiago, zegoen, adierazpen kultural batzuk, eta horretaz hitz egiten ari ginen, eta horren defentsaren inguruan ere, gustatuko litzaidake zerbait, eta mugimendu eta aktibitate gehiago ikustea. Errepikatzen dugu, eskertzen dugula egindako lana, egindako esfortzua, derrigorrez ez dugula zuekin egon behar proposatzen duzuen guztietan, baina eskertzen dugu egiten duzuen lana, azken finean onura edo ongizate kolektibo baten alde lan egiten ari zaretela. Eta baita ere berresten dugu sektorearekiko konpromisoa ez da gaia, baina zeharka bada ere, aipatu diren, aurre ikusten diren hainbat arazo eta hainbat problematika, eta problematika horietan konprometitzen gara, zuekin elkarlanean, alden neurrian,
alik eta hoberen guztion onurarako lana garatzen eta neurriak topatzen. Azken finean, nahiko paradogikoa da, baina guztiok esaten dugu, eta neurrioten dezakegu, hau abetetzen zaigula merkataritza txikiaren aldeko adierazpenekin, baina gero egiaren orduan, eta jakinda ez dagoela hotz bakarra sektoren, eta batzutan sektorean bertatik etortzen direla eskaera kontrajarriak, baina uste badela garaia pasatzeko borondate honeko adierazpenetatik konpromiso zenduetara, entzuteko zer esaten duzuen, eta ditu azaltelako, eta benetan konprometitzeko gure ekonomiarako hain importantean sektore baten defentza. Eskerrik asko, Casanova jauna. Muchas gracias, señor Casanova. Uribe Etxebarria jauna. Señor Uribe Etxebarria, tiene usted la palabra. Bai, eskerrik asko, batzorde buru jauna. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nik eskertu baita Reyes jaunari. Yo también agradecerle al señor Reyes adierazi izana, que haya señalado que existen contactos, relaciones con el gobierno vasco, también con nosotros desde hace tiempo, que vamos a seguir con estas relaciones porque nos resulta imprescindible beharrezkoa den gauza bat dela. Necesario para todas las partes. Beste gauza bada, bai, otro asunto es que erabat ados egotia. Estemos totalmente de acuerdo batzutan con lo que se propone. En algunos casos estamos de acuerdo y en otros casos no. Bueno, legez besteko proposamena proposición no de ley. Bete dan ala eztan bete, si se ha cumplido o no. Bueno, neurri zabal batean bete egin dala. Yo creo que en gran medida sí se ha cumplido, porque por una parte el gobierno ha contactado con el sector eta jaso ditu y ha recabado sektoreak honi buruz, gai honi buruz duen sentimendua, duen iritziak. Las opiniones que tiene el sector en relación a este tema. Y luego también en la PNL se decía, hablaba de eventuales medidas. Por lo tanto, ahí no había un mandato de que había que adoptar unas medidas, sino que se hablaba de que eventualmente no había realizado el estudio, pues se hablaba de unas eventuales medidas. Y entre dichas medidas, sí, puede haber komertzial historikoa babesteko programa integral bat. Un programa integral para proteger el patrimonio histórico del comercio. Yo digo que existe una gran falta de definición en esta expresión. Yo creo que ustedes... erakundea oso aktiboa da. La asociación que representan ustedes es muy activa y esto siempre es de agradecer y siempre lo hemos hecho. Pero, por ejemplo, en su iniciativa el 2 de diciembre le hicieron llegar al gobierno una carta que todos disponemos de ella. Creo que ahí no se ven en las pantallas las medidas que ahí se proponen. Habiendo analizado el acuerdo por el Parlamento Vasco, después de analizar eso, ponemos a disposición las siguientes reflexiones. Y ahí no se hace ningún tipo de propuesta sobre una línea oficial de crédito específico, una línea específica de ayudas que puede ser el MEC o el MED, no sé, control de la morosidad, acceso a la financiación. Aquí no se pone nada. Entonces, si no se pone nada, evidentemente, pues bueno, pues el gobierno vasco tampoco puede reaccionar teniendo en cuenta cuáles son las opiniones del sector y que, bueno, llega a la constatación que llega Ikusmer de que realmente no parece ser que en lo que se refiere al comercio, al menos, existe un problema. Otra cosa son los talleres y todo este tipo de cosas que, bueno, que puede que sí y sería una cuestión a analizar, ¿no? Eta gero, bukatzeko, bai, eskertu baita ere, aipatu dituzun beste gai batzuk. Otros temas que usted ha mencionado, que son hirigintza, udallegea, bonuak, behin gehiagotan aipatu ditugu, hemos hecho menciones de muchas ocasiones, el patrimonio individual de cada persona y la situación de los autónomos en general, cómo está. Merkataritza sektoreko la mayoría de las personas que trabajan en este sector lo hacen como autónomos y esto pues, es un problema. Luego también las relaciones laborales y las franquicias. Yo creo que esto es un tema que se ha abordado hace poco aquí. Los convenios laborales sectoriales de las provincias. Que tiene también una explicación, o uno puede tener una cierta explicación. Las franquicias, que todos tenemos en la cabeza quiénes son,
son tiendas que emplea a personal muy joven, con una enorme rotación, y que no tienen algunas características de personas que sí trabajan en el comercio local tradicional, que es como, por ejemplo, la antigüedad, lo cual tiene una repercusión clara también en el sueldo. No sé si me explico, señor Reyes. Hay algunas franquicias, algunas tiendas de cadenas, etcétera, etcétera, que todos conocemos, que emplea a gente joven, con una rotación enorme, y que carecen de un elemento que repercute de una manera directa en el sueldo a final de mes, que es la antigüedad, y que por eso, bueno, pues a veces son los sueldos más bajos que lo que pueden ser en los comercios tradicionales. Pero bueno, esta reflexión nos llevaría a otro tema, que es el de los convenios sectoriales, que ya discutimos la otra vez. Eta besterik ez, eskerrik asko, harremanetan jarraitu. Y sin más, muchas gracias, seguiremos en contacto. Y esto es todo, muchas gracias. Eskerrik asko, Uribe Etxebarria jauna. Muchas gracias, señor Uribe Etxebarria. Señor Reyes. Bueno, pues nuevamente agradecerles. En cuanto a la pregunta que nos realizaba el Grupo Socialista sobre si nos constaba algún cambio metodológico en el análisis de la situación, no nos consta. No, por lo menos a esta parte no le consta que se haya realizado ese cambio. Nos preguntaban también sobre si estas propuestas habían sido lanzadas en modo alguno, en este caso el Departamento de Comercio. Como antes hablábamos también, tenemos una relación plena con el departamento, son temas que se han tratado en varias de estas reuniones. En el tema concreto de la financiación, además, tengo que destacar que, vamos, es una reunión que he tenido yo mismo, hemos tenido posibilidad de tener un contacto muy provechoso con el Instituto Vasco de Finanzas, que salió una serie de información sobre posible adecuación de líneas de financiación, en este caso específicas para el sector, pero que requieren de un mandato previo por parte de gobierno, de una habilitación de líneas. Pero bueno, de cara a gracias a estos contactos, pues hemos podido analizar cómo técnicamente es posible y incluso la posibilidad de generar una línea de avales para créditos específicos para el comercio, lo cual yo creo que es algo que puede ser una línea de trabajo futura muy interesante. En cuanto al tema de las propuestas lanzadas por parte de Euskaldendak, por parte de la UTA, como líneas un poco para paliar los desastres, el desastre que ha podido suceder por este tema de los arrendamientos. No es cierto, sí se lanzaban estas ideas en el primer informe, pero en cualquier caso, a pesar de haber sido lanzadas previamente por quienes les hablan, lo cierto es que no se nos ha dado pie en ningún momento, pese al mandato parlamentario, a que lanzásemos esas ideas, pero previo a ese informe al que usted hacía mención ya se habían lanzado esas ideas. En cualquier caso, agradecerles siempre a ustedes, a los grupos parlamentarios y al propio gobierno, en este caso al departamento, si se nos diera la opción a lanzar esas medidas, que serían, yo creo, muy provechosas. Y le ponía cara un poco rara sobre el tema salarial. A mí me encantaría que no fuera esa la línea que siguiéramos en este país, que buscásemos un sector que solo buscase gente joven. Le digo todo esto porque es que estaba haciendo un ejercicio rápido y con el planteamiento, ya sé que era un ejemplo que usted me traía, pero puede haber una diferencia de 500 euros mensuales de salario en pluses de antigüedad. Eso es imposible, no se da ese caso. O sea, no hay trabajador en Euskadi que tenga tantos pluses de antigüedad en el sector comercio. Pero si fuera el caso, vamos a intentar entre todos que no sea esa la diferencia, por favor. Sin más, agradecerles. Eskerrik asko, Reyes jauna, bai bukatu da agerraldia, eskerrak eman Feijóo, Reyes eta Méndez jaunei. Finaliza la comparecencia de las gracias a señores Feijóo, Reyes y Méndez por su presencia aquí entre nosotros.